It's hard not to sit on your hands, bury your head in the sand. Hard not to make other plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day. It's hard when you're here all alone and everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on, 'cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter and twisted unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight and don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. But you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight and don't be afraid of what they'll say. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches. 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 Hoy vamos a empezar con la conferencia. Lo que les voy a pedir a todos es que mantengan silenciados los micrófonos. Vamos a hacer muchos, ¿sí? Durante 1 hora, 1h30, 2 horas probablemente. Así que si necesitan hacer alguna pregunta, por favor avísenme por chat primero, yo los habilito, ¿sí? Y pueden preguntar a cualquiera de los docentes que va a exponer hoy. Rodrigo, ¿te querés presentar? Bueno, dale, gracias Marce. Buenas noches, buenas tardes, es un saludo en distintos horarios, así que es un gusto ir navegando en estos horizontes que se han abierto tras todas estas circunstancias que vienen ocurriendo. Me presento, bueno, las redes sociales, los googleos y todo eso va facilitando que de alguna forma todos nos vayamos pudiendo dar a conocer y comunicar.
Yo me llamo Rodrigo Moreno, soy psicólogo. Trabajo en la temática de las adicciones desde hace casi 20 años y bueno, y es una temática que cada vez se presenta en formas más múltiples, más diversas, más intensas, pero también la buena noticia es que uno también va pudiendo acompañar, recrear, amplificar, complementar todos los dispositivos de prevención, de capacitación y de tratamiento para la temática, ¿sí? Es un poco en ese encuentro que nos encontramos en esta posibilidad de poder pensar y repensar no solo las prácticas y los dispositivos y todos los recursos, sino a su vez los escenarios y las formas de capacitar y de intervenir, ¿sí? En este marco, no me quiero detener demasiado, es que está pensado esta propuesta, ¿sí? Esta conferencia, en el marco de la formación de acompañamiento terapéutico en consumo problemático, ¿sí? Hago este paréntesis, ¿sí? Si se habla de un consumo problemático, si le agregamos el adjetivo problemático a un consumo, dejamos de alguna manera entredicho que hay un consumo que no lo es, ¿sí? Eso abre un montón de análisis y de intervenciones y de planteos que se pueden ir haciendo, ¿sí? Para ir pensando y repensando las prácticas. Así que bueno, sin detenerme mucho más, creo que lo central lo he marcado, y si no tenemos lo que va quedando de tiempo sincrónico de este encuentro y posterior asincrónico para ir despejando las dudas. Así que de mi parte eso en el marco introductorio, y Nadia, si querés tomar la palabra, quedamos. Gracias, Rodrigo. Hace un montón que no te veía. Bueno, acá estamos, yo desaparezco, pero estoy siempre por algún lado. Sos como Dios, estás en todos lados, pero no te vemos. Bueno, ponele. Buenas noches a todos. Ahí veo que somos una cantidad considerable y me pone un poquito tanta gente que me esté viendo. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Nadia Piazza, soy acompañante terapéutico. Me especializo en consumo problemático de sustancias, en trastornos duales, que ya vamos a explicar lo que es un trastorno dual. Soy cofundadora con Marcelo de Amauta, que es una cooperativa de acompañantes terapéuticos que forma a otros acompañantes terapéuticos en varias temáticas. Mi especialidad, como ya dije, es consumo, así que yo soy la profe de consumo. Esta conferencia la hemos armado de alguna manera para, si se quiere, y hay gente que no le gusta esta palabra, promocionar el laburo que está haciendo Amauta junto con EPSA en el perfeccionamiento y la capacitación de profesionales de la salud mental de varios países de Latinoamérica en el tema de el acompañamiento terapéutico. Por lo que estuve viendo, hay gente de México, hay gente de Panamá, de otros países, que entiendo sí, no tienen el dispositivo de acompañamiento terapéutico dentro de las políticas de salud mental. ¿Alguien me quiere decir quién conoce de otro país el acompañamiento terapéutico? Así empezamos a dialogar, así de monólogo sola, y ustedes se aburren de todo lo que yo puedo llegar a decir. Mandan por privado un mensajito, Marcel lo habilita y me cuentan. Y por otra parte estoy viendo gente conocida también, alumnos que ya he tenido. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, ¿les parece? Si no los marco yo y les pregunto yo. Tenemos gente de Honduras, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, Chile, de Perú, Colombia. Quien quiera preguntar. Bueno, por ejemplo, en esos países no está el dispositivo. ¿Qué se imaginan que es el dispositivo? ¿Cómo, Marcel? No, que quien quiera hablar que habilite el micrófono. Bueno, ahí saludan de Guatemala, Marisol,
que habilite el micrófono y pregunte. Marisol, si querés preguntar. Marisol de Guatemala, contanos si en Guatemala está el dispositivo de acompañamiento terapéutico o qué crees que es y empezamos a conversar de eso. ¿Les parece? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Guatemala. En Guatemala sí se habla de un acompañamiento en adicciones. Generalmente son las personas que trabajan en los, bueno, aquí decimos internados, que son los centros de rehabilitación. En sí es muy difícil, yo soy psicóloga y es bien difícil que alguien que tiene problemas de sustancias acuda a nosotros porque creen que no estamos, bueno, tan especializados en el tema. Entonces, por lo general buscan a un terapeuta en adicciones. ¿Te ha tocado, Marisol, trabajar con... Sí, me ha tocado con alcohólicos. Ay, Creo qué que se pena, se desconectó. cortó Marisol. Sí, por eso te Hola, contaba que hola. me ha tocado trabajar con alcohólicos. Sol. Sí, sí me escuchan ahorita. Ahí se escucha. Sí, me ha tocado en su momento trabajar con alcohólicos. Hola. ¿Me corta a mí solo? Se le está cortando a todos a de lo que dice Marisol. Buenas tardes, No, se te corta a vos, Nadia. Se escucha claro lo de Marisol. Lo de Nadia se corta. Sí. ¿Me corta a mí sola? Ahora estás bien. Sí. Ahí se Buenas escucha. noches, Marce, Nay, a todos. A mí también se me Hola, corta. Fer. Bien, bueno, no deja de ser también una metáfora de la temática que nos convoca y las formas de comunicar y de trabajar, ¿sí? La comunicación se corta, pero se corta en lo presencial también. Creo que es un buen punto, no solo para aprovechar o para de alguna forma ir arreglando esta situación, sino también una lectura clínica y social de qué es lo que tenemos que ir haciendo cuando hay un corte, ¿no? Continuar, reinventar, transformar, escuchar, y en este tiempo a ver si se puede escuchar lo que ibas a decir, Nadia, o lo que ibas a intervenir. No sé si se escuchó. Ahí estoy corrigiendo el tema de la señal, porque a mí se me corta un poquito, pero ya estoy corrigiendo la señal y arranco. Bien, a ver, A ver, déjame con si volvió. la colega la compañera de Guatemala había planteado, había usado la palabra alcohólico y pensaba en las categorías que a veces anteceden los acompañamientos o las intervenciones que hacemos, ¿sí? Que me parece un punto interesante a señalar, ¿sí? Porque me parece que esa es la gran posibilidad de quiebre de paradigmas que han sido también en un costado, ahí las estoy leyendo por el chat, en un costado han sido terapéuticos y en otro costado las categorías tan fijas han sido iatrogénicas, ¿sí? Por eso es importante que creo que si vamos a destacar la palabra acompañamiento, hay como un nivel de paridad, hay un nivel de vínculo, hay una cuestión que tiene que ver con recobrar la dimensión humana, y lo humano a veces queda como aplastado por la categoría, ¿sí? Insisto en este punto, ¿sí? Alcohólico, adicto, cocainómano, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sí? En personas con consumo problemático me parece una dimensión más interesante para poder justamente, en comillo, acompañar. Ahí, Nadia, pudiste recuperar, o me gustaría también, sí, en este Ahí espacio. está, ahí recuperé. Perdón, Rodri. No, adelante, adelante. Bueno, perdón, la conexión es terrible. Yo vivo en una zona rural y por ahí la conexión va y viene y está medio nubladito acá y demás, así que por ahí se corta. Bueno,
Paso a explicar qué es un acompañante terapéutico. Hay muchos argentinos, hay muchos colegas acá. El dispositivo del acompañamiento terapéutico en la Argentina funciona en todos los territorios de la nación argentina. Somos un montón de acompañantes terapéuticos, pero somos muy pocos los que trabajamos en consumo problemático. El acompañamiento terapéutico, como muchos de ustedes saben, nace de la idea de tener un dispositivo de salud mental dentro de la cotidianeidad de la persona que la requiere. Es decir, nosotros no trabajamos en consultorio, trabajamos en la casa del paciente, en los lugares comunes del paciente, con la gente con la que el paciente se vincula. A diferencia de la psicoterapia o de la psiquiatría, que convocan al paciente al consultorio propio, al espacio propio, nosotros salimos de nuestro espacio propio para meternos en el espacio propio del paciente. ¿Qué beneficio tiene eso? Y ahí Rodri me va a decir que tiene un montón de beneficios porque nosotros hemos trabajado mucho juntos y entendemos que el acompañante terapéutico, al margen de ser una persona que comparte la cotidianeidad, puede recabar mucha información que sirve para llevar al consultorio del psicoterapeuta, del psiquiatra, para que el psicólogo o la psicóloga labure con más información. Entendemos que una persona consumidora, sobre todo de sustancias ilegales, está incurriendo en una falta penal. Por ejemplo, en la provincia en la que yo vivo, Córdoba Capital, está penalizado comprar, vender y consumir cocaína. O sea que nosotros tenemos un paciente que es un delincuente para la ley. Entonces, desde esa postura el paciente llega a un consultorio, llega a un hospital y no te baja toda la información y no te dice todas las cosas. Entendiendo también que el paciente es pleno de mentir o de guardar información que no quiere compartir. El acompañante terapéutico, como anda en la calle y anda con el paciente y conoce a las amigas y a las familias y demás, tiene una información muy válida que sirve para el tratamiento que muchas veces el usuario, el paciente, no lleva al consultorio. Nosotros con Rodri teníamos una paciente en común, consumidora, que ella era muy transparente con todo lo que decía, pero cuando se empieza el acompañamiento terapéutico, mucha información que ella por pudor no compartía en terapia, que yo se la pude transmitir a Rodri, y tal vez cambiaba, eso me lo decís vos, Rodri, cambiaba el rumbo de cómo se encaraba una sesión después. Al margen de eso, de que somos estos espías dentro de la vida del acompañante, del acompañado, en el caso del consumo problemático también hacemos reducción de daños. ¿Alguien sabe qué es la reducción de daños? Me gustaría, si me permitís, Nadia, hacer también un paréntesis en qué resonancias le genera, digamos, porque lo usaste como metáfora, la palabra espía y todas estas cuestiones. Y es interesante todas las cuestiones que se ponen en sensación o en la sensación de cada uno, de cada quien que escuche, ¿sí? Quienes no estén familiarizados tanto con este dispositivo. Me gustaría que puedan, no sé, expresar alguna de las ideas o las sensaciones que le va generando esto, ¿sí? Esta intervención que está fuera del consultorio. Si alguien quiere habilitar el micrófono o desde el chat. Hola. ¿Alguien quiere? Va. Sí. Mi nombre es Soledad. Marisol. Yo, digamos, soy ATP, pero no trabajo con personas. Soledad, sino que perdón. tengo un familiar. Sí. Tengo un familiar con esta circunstancia que cuesta, digamos, manejar el tema tanto mental como física, que como que se va destruyendo de poco a poco y no se deja, digamos, ayudar. Bueno, yo tengo cosas para decir sobre lo que Soledad está diciendo.
Entendemos que el consumidor consume porque quiere, porque relacionamos las sustancias con algo muy divertido o con un paso derecho al placer del usuario, digamos. Desarmar todos los juicios comunes que tenemos como sociedad de lo que es un consumidor de sustancias, sobre todo de la cocaína, que es una de las más peligrosas y de las más adictivas. Todos decimos no quiere sanar, a él le encanta drogarse, a él le encanta hacer lo que hace, él le roba a la madre para drogarse, él hace lo que hace para drogarse. Sí, disculpa, sí, así es, y porque le digamos gusta. que él no, Yo creo que hay una digamos, decisión no quiere firme. ayuda. No sé cómo tratarlo en ese momento, porque él no, uno como Bueno, que lo quiere ayudar y vuelve a caer y va y pide vuelve. ayuda en tanto y cuanto uno como que lo quiere ayudar y vuelve a caer. Sí, es delicado decir eso, Soledad, porque en realidad un consumidor de sustancias, un adicto o un consumidor problemático, como le quieran decir, es una persona que está sufriendo. Partiendo de la base de que esta persona está usando la sustancia como una herramienta para evadir o para sostener algunas dinámicas que lo hacen sufrir, pedir ayuda no siempre suele ser explícito. No podemos pedirle a un consumidor que venga y diga, necesito ayuda. Hay muchos que sí logran hacerlo y hay otros que no logran hacerlo. Por eso el dispositivo de acompañamiento terapéutico es tan positivo, porque en realidad se entiende que si hay una demanda hay un paciente, y si hay un paciente hay un tratamiento. Y con lo que el acompañante terapéutico labura es, si hay consumo, hay una demanda. Solamente por el acto de consumir, ya hay una demanda. Así el usuario o el paciente pueda decirlo explícitamente o no la demanda, el acompañante terapéutico empieza a hacer funcionar todas las cosas. Por ejemplo, yo laburé con un caso que el pibe consumía, la demanda me llega a través de unos amigos del chico que consumía, el chico nunca pidió ayuda para dejar de consumir, pero yo como dispositivo de salud me acerqué al chico porque para mí la demanda ya era el consumo. El resto, esa construcción de ayuda, de pedir ayuda, se empieza a laburar desde el dispositivo. ¿Comprenden eso? Imaginemos un hijo adolescente de cualquiera de nosotros. ¿A qué te referís con la demanda? Una demanda de un tratamiento es que el consumidor se acerque a un centro de primera escucha o al consultorio de algún profesional y diga, yo quiero dejar de consumir. Vuelvo a lo que yo decía al principio. Consumir sustancias ilegales es un delito. Entonces, no todo el mundo va y dice, yo quiero dejar de consumir sustancias ilegales, porque eso se pena con la ley. Entonces, tenemos toda una carga cultural que hace que el consumidor muchas veces no pida ayuda, que creemos que no pida ayuda. Hay un montón de variables para que el consumidor no llegue a la ayuda. Cualquier psicoterapia o cualquier terapia psiquiátrica, históricamente entiende que la demanda arranca cuando el consumidor pide la ayuda. El acompañante terapéutico entiende, a diferencia de estos otros dispositivos de salud, el acompañante terapéutico entiende que desde el momento de que hay un consumo problemático ya hay una demanda y que no necesitamos que el consumidor venga a pedirnos ayuda o a decirnos queremos dejar de consumir. Entonces, todo lo demás, el acompañante lo construye con el consumidor que sí necesita la ayuda, que sí la podemos poner en marcha, que sí podemos llegar a estos lugares donde él puede recibir esa ayuda. ¿Se comprende? Sí, ahora me quedó claro. Sí, gracias. Sí, claro.
En Su- mi país, su- no sé cómo funcionarán los otros, y creo que funciona bastante similar de cómo sucede en Argentina. Tenemos varias miradas sobre un consumidor. Tenemos la mirada sanitaria, que lo mira como un enfermo. Tenemos la mirada de la ley, que lo mira como un delincuente. Y tenemos la mirada de la psicoterapia o de la psicología, que lo mira como una persona que tiene que tener la voluntad de ir a pedir ayuda. Ninguna de esas cosas son del todo ciertas cuando vos empezás a vivir la cotidianidad del usuario, cuando vos empezás a vivir con él la vida que está llevando. En el caso, yo trabajé mucho tiempo en salud mental comunitaria, que es Hay una un laburo de... duda en el chat. ¿Qué palabra me entienden y qué no? Porque sé que hay un micrófono abierto y me está interrumpiendo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Se entrecorta. ¿Me escuchan bien? Quería hacer una pregunta. Soy de Mendoza. ¿Vos en los acompañamientos hacés los modelos de intervención? Sí, claro. O sea, eso lo hacen cuando se interna. ¿Cuándo qué? Eso se hace más cuando el paciente, o sea, decide internarse. ¿O lo haces vos individual? No. El acompañamiento terapéutico trabaja interdisciplinariamente. Nosotros trabajamos con psicólogos y con psiquiatras. Somos parte de un equipo terapéutico de laburo. No lo hacemos solos. Yo, por ejemplo, como acompañante terapéutico no puedo recetar medicación, ni tampoco tengo las herramientas para hacer psicoterapia. Por más de que yo conozca las dinámicas y demás, yo no tengo las herramientas que tiene un psicólogo o una psicóloga para hacer psicoterapia. Mi rol como acompañante terapéutico es puramente específico. Yo no puedo hacer el laburo que hace un psicólogo ni hacer el laburo que hace un psiquiatra. Entonces lo que hacemos es articular laburo entre todas las áreas en pos del tratamiento. ¿Se entiende? Nadia, hay algunas preguntas en el chat. Yo lo que les estoy sugiriendo es que algunos las escriban mientras vamos pudiendo hacer circular la palabra y el micrófono, ¿sí? A ver, voy a colaborar en esta parte. Bueno, han pasado algunos... Disculpa, entonces nosotros como ATPs, en estos casos de trabajar con personas con drogadicción, siempre vamos a trabajar con uno más, con el psicólogo, siempre vamos a hacer un acompañamiento. Claro, nosotros formamos parte de un equipo interdisciplinario de trabajo. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que hay varias disciplinas. Nosotros somos una disciplina en sí, que es el acompañamiento terapéutico, y laburamos con otras disciplinas. Ahora nos convoca el consumo y es mi especialidad, la de Rodri y la de Marce, pero imaginemos laburar en discapacidad. Laburamos con la terapeuta del niño o niña con discapacidad, con la maestra, con la kinesióloga. Siempre es articular laburo. Digo, un consumidor de trastorno dual, el trastorno dual es una patología psiquiátrica de base más el consumo problemático. Un psicólogo no podría laburar solo con una patología dual. Un psiquiatra no podría laburar solo con una patología dual. Y un acompañante tampoco, porque si hay un trastorno, hay un diagnóstico psiquiátrico de base, lo necesitamos al psiquiatra. Si hay consumo, necesitamos al psicólogo. Y si no hay demanda, necesitamos el acompañante. ¿Se entiende lo que digo? Yo te quería preguntar, que hay una chica en el chat que preguntó, el acompañante terapéutico siempre trabaja con un equipo interdisciplinario,
pero el acompañante terapéutico es el que hace el abordaje, Sí. digamos. Esa es una de las preguntas que te iba a destacar. No Sí, sé en si se realidad hace es un interferencia. abordaje que se... ¿Cómo? No sé si podés leer la pregunta desde el chat. Creo que ahí se superpuso, llegó tarde mi comentario y se superpuso con tu cierre, ¿sí? Marco esto, el abordaje ocurre integralmente porque la problemática o la mayoría de las problemáticas humanas y en salud son integrales, ¿sí? Es una cuestión esquemática, categorial o teórica, dividir por partes, ¿sí? A veces nos confundimos y pensamos que es un problema de una parte, siempre es integral. Y el acompañamiento terapéutico devuelve esta visión o esta dimensión que a veces pierde el clínico, psicólogo, el psiquiatra clínico, que pierde entendiendo que toda la intervención ocurre o no ocurre dentro del consultorio, cuando eso es un recorte de una parte de esta idea de abordaje. Se aborda todo el tiempo, con lo que se señala, con lo que se sugiere, con lo que se estructura o reestructura de la cotidianidad. Eso, quería agregar eso. Nadie toma la palabra nuevamente, espero que no se Haciendo colación a lo que dice Rodri, muchos de acá hacemos terapia. Yo hago terapia, Rodri hace terapia, Marce hace terapia. Yo opino que la terapia es necesaria para la vida. Nosotros deberíamos revisarnos todo el tiempo en dinámicas y conceptos y demás. Lo que sucede cuando vamos a hacer terapia es que estamos muy preparados para ir a la terapia. Nos escuchamos, nos cambiamos, nos preparamos, sabemos de qué queremos hablar en terapia, sabemos qué vamos a decir, conocemos más o menos las dinámicas de lo que es esa hora de terapia, la dinámica que nos va a sostener en esa hora de terapia. Lo que pasa con el acompañamiento terapéutico es que como nosotros nos metemos en la vida cotidiana del consumidor, el consumidor, para decirlo mal y pronto, no te la caretea, el consumidor te muestra todo lo que es, que no sucede en el recorte de la hora de terapia que decía Rodri recién. Uno en terapia recorta, porque se prepara para ir a terapia, porque sabe que va a estar una hora sentado ahí. A un consumidor problemático, vos le caes a las 3 de la tarde y lo podés encontrar durmiendo la siesta. Y ahí sabes si se levanta de mal humor, si no se levanta de mal humor, cuáles son sus mal gestos, en qué momento empieza a tener necesidad de consumir, en qué momento no la tiene, cómo son sus dinámicas familiares. Si hay una situación de consumo intrafamiliar, muchas veces los usuarios, a los médicos tratantes, no les quieren decir que la mamá también consume. O no a la primera, ese laburo lleva mucho tiempo de psicoterapia muchas veces para que el consumidor diga, mira, mi mamá también toma cocaína. Entonces, el acompañante dentro de ese sistema familiar puede descifrar cosas del sistema familiar que por ahí no se vuelcan en el consultorio. No quiero decir con esto que el consultorio no funcione o no sirva. Por eso digo que es un labor interdisciplinario. Porque nosotros necesitamos que este usuario haga la psicoterapia y el psicoterapeuta necesita de la información que nosotros podemos llevarle. Al margen de un montón de cosas, de que el acompañante terapéutico ayuda en la resocialización, ayuda en los acuerdos de los hábitos. Sí, Rodri. Agrego esto, está buenísimo esto que decís, lo del consultorio, porque me animaría a decirte que sí, a veces ocurre que no sirve, ¿sí? Más allá de las susceptibilidades que pueda llegar a generar en colegas esto, tal vez años atrás también me hubiese sumado en ese mar de susceptibilidades, que estaría bueno trabajarlas en realidad, porque si algún colega piensa que la intervención total de su disciplina es desde el consultorio y desde ahí, y solamente desde ahí, va a abordar una temática tan compleja, es complicado adoptar esa postura en una temática aparte en la cual uno permanentemente tiene que trabajar con los límites y con la omnipotencia. O sea, no nos podemos dar el lujo de no tener límites o no conocerlos, y de tener por ahí intervenciones o pretensiones omnipotentes, ¿sí? Por eso es tan importante poder escuchar a todo el equipo de salud de intervinientes, sea desde lo público, sea de lo privado, sea una articulación, y poder ir viendo el movimiento también, ¿sí? Porque si no, ahí sí se corre el riesgo de que efectivamente el consultorio no sirva,
o el acompañamiento disgregado del espacio de consultorio tampoco sirva, ¿sí? Lo que termina ocurriendo es como que Tampoco todo sirve, claro. el mundo picotea un poco, y al estar esto descoordinado, cae en bolsa rota, ¿sí? Eso, nada más. Ahí leí un comentario que Viviana decía cuando el consultorio queda chico. En realidad no es así. No es que el consultorio quede chico. El consultorio tiene la medida que debe tener y aborda lo que debe abordar. Agregar el acompañamiento terapéutico no solo es agrandar un consultorio o abordar cosas que un consultorio no puede abordar. Digo, laburar debe hacer. Y eso no es ni achicar consultorio, ni achicar acompañamiento terapéutico, ni calificar ninguna de las áreas de laburo. Sí hacemos cosas que en el consultorio no se hacen, en el consultorio se hacen cosas que nosotros no hacemos. Una de esas cosas es reducción de daño. Los psicólogos no hacen reducción de daño. Yo recién preguntaba si alguien puede decirme qué piensan, si saben o qué imagen puede ser la reducción de daños, porque es un término muy argentino. ¿Es minimizar el consumo, por ejemplo, sería? Minimizar el consumo. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con eso? ¿Tenga algo más para agregar? Puede ser medidas de prevención. ¿Cómo? Agrego Hola. Agrego otra cosa. Siempre señalo a que cada uno se vaya conectando con las emociones o las sensaciones que les va generando cada uno de estos conceptos, porque trabajamos desde ahí, intervenimos desde ahí, vivencialmente, digo, no es una aclaración teórica, es una aclaración entre lo teórico y lo vivencial lo que estoy señalando, ¿sí? Uno se acerca a la temática con una carga de sensaciones o permisivas, o prohibitivas, o con algún juicio moral fuerte, o con algún juicio moral liviano, lo que fuere, ¿sí? Todo eso está operando, y en la medida que se lo conozca y que se lo trabaje, que es un poco a colación de lo que se señalaba hace un rato, hay posibilidad de hacer un trabajo limpio, ¿sí? Limpio, o lo más limpio de estas sensaciones que se pueda. Eso, cierro la aclaración ahí. Gracias, Rodri. Ahí estuve leyendo, algunos me aparecen, porque somos tantos que no puedo leer todos los comentarios. Sobre reducción de daño. ¿Vos, Rodri, me los podés leer? O Marce. Porque alguien decía era un placebo o una sustitución. ¿Me permitís? A ver, ¿alguien toma ahí la palabra con el micrófono? Sí. Adelante. Por ahí es disminuir la nocividad del acto de consumo. También, no solamente intervenir desde el consejo de no te drogues, sino disminuir la nocividad del acto de consumo. Por ahí decirle a una persona que consume cocaína que tome agua. ¿Sí? Evitar por ahí el daño que hace en la salud del paciente para poder estirar también el tratamiento, que el paciente no se muera y que el paciente pueda comprender por ahí hasta dónde llega la nocividad del acto. Si yo consumo y no tomo agua, me voy a deshidratar y va a ser peor aún que el mismo hecho del consumo. Bien, exactamente. Tiene que ver, me gusta esta idea que marcaste, y la marcaste por lo menos 2 veces, el disminuir la nocividad del acto, ¿sí? Porque no es una invitación al acto, ¿sí? Es una invitación a disminuir la nocividad del acto, a sabiendas de que la nocividad es como la vedette y existe, ¿sí? Otra palabra, o por lo menos yo me la permito con cautela, a veces no usarla dentro de lo que son el integrar equipos de salud,
la palabra consejo, ¿sí? Porque es una palabra urbana que pertenece como a otros espacios, ¿sí? Por ahí son indicaciones terapéuticas, son sugerencias, ¿sí? Eso es lo que nos va a diferenciar, digamos, de que la intervención sea profesional, sea un equipo, de lo que es en sí un consejo, que eso es algo que puede dar uno desde lo personal en un espacio en el cual no se está interviniendo, que es producto de la experiencia personal, ¿sí? Simplemente como hacer esa aclaración. Trabajamos con la escucha y con la palabra, y por ahí los años de clínica a uno lo van haciendo más atento con lo que escucha o con lo que cree que está escuchando, o con lo que interpreta de lo que escucha, y la intervención trata de ser siempre algo que abra, más allá de que encuadre, y que no cierre. Pero ahí me fui un poco por las ramas. Lo que quería remarcar de lo que dijiste era esto en relación a la palabra consejo, y esto en relación a la disminución de la nocividad del acto de consumo. Ahí cierro lo mío. Hola, quería decir Que algo no con es respecto a solo... lo que estaban hablando. Sí. Sí, bueno, quería comentar un poquito lo que estaban hablando, mencionando en realidad un acompañante terapéutico en sí acompaña y contiene, no da consejos ni opiniones ni nada al respecto, digamos. Eso quería aportar. ¿Por qué no damos ni consejos ni opiniones? Porque el lugar de donde damos consejos y opiniones es desde nuestra propia subjetividad, de lo que nosotros creemos, de nuestras propias creencias. Yo no le puedo aconsejar a ninguna persona que esté acompañando terapéuticamente desde mi propia creencia. Sería incurrir en un error grande, porque mis creencias están muy distantes a las creencias del paciente. ¿Se entiende? Si nosotros aconsejamos, yo le podría aconsejar que la cocaína le está haciendo mal, que se le van a caer los dientes, que se va a deshidratar, que va a perder los vínculos y demás, pero porque eso me importaría a mí. No sabemos si a nuestro paciente le importa conservar sus dientes o perder o no perder vínculos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Sí, sí. Ahí leí en algunos comentarios que aparecen abajo palabras como mal hábito. Consumir no es un mal hábito. Consumir es un recurso que muchas veces nos mantiene vivos. Yo siempre cuento con ejemplos las cosas que quiero, que quiero dar como argumento, si se quiere. Yo tenía un usuario que bajo ningún concepto yo le podría decir, deja de consumir, porque en realidad el consumo de cocaína es lo único que le permitía mantenerse vivo. Y eso no quiere decir que nos tengamos que cristalizar en la idea de consumir toda tu vida porque eso te mantiene vivo. Pero en tanto y cuanto se empieza a laburar con su subjetividad, en tanto y cuanto se empieza a vincular y a transferir, es imposible decirle a un consumidor no consuma porque eso es un mal hábito. Es como decirle a una persona que hace chistes, porque el humor es un recurso para habitar el mundo, deja de hacer chistes y deja de reírte. Es casi similar. Este paciente mío tenía 16 años. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Perdón, yo la silencio a Romina porque se le acopla con otro dispositivo que tiene prendido y ese es ese ruido que escuchamos. Ah, perdón. En realidad el consumidor es porque detrás de las drogas viene trayendo un problema ya anteriormente. Sí, siempre hay un problema, siempre hay algo que queremos evadir, pero no es tan simple como el detrás de las drogas, decir, bueno, detrás de las drogas hay algo. No hay detrás ni por encima ni por abajo. La droga en ese momento para el consumidor es el único sentido de pertenencia que tiene. ¿Ustedes entienden cuál es el concepto de sentido de pertenencia?
La familia es un sentido de pertenencia. Una ideología política es un sentido de pertenencia. Es con lo que nosotros nos identificamos. Es donde nosotros podemos estar y estar bien. Es el lugar que nosotros validamos para nosotros mismos para estar bien. El consumidor paga altísimos precios porque las sustancias no hacen bien a la salud, ¿verdad? Pero es el único lugar en ese momento en el que este consumidor puede estar bien. Si nosotros vamos y atacamos directamente al único lugar donde él puede ser, estamos reventando un sentido de pertenencia. Lo que hay que hacer es mostrarle a este consumidor que puede tener otros sentidos de pertenencia, y en el medio está la adicción, básicamente, el no poder dejarlo. Hola, buenas ¿Se entiende noches. lo que digo? Buenas noches. Hago una... Ah. Sí, habla, perdón, después hablo. Sí, disculpa. No, yo quería agregar, digamos, el acompañamiento terapéutico lo que busca también es no incomodar o juzgar al paciente, ¿no? Eso era algo que quería acotar, digamos, para... Y no, porque si de movida queremos laburar con un paciente, transferir y vincular, Hola. incomodarlo sería echarnos tierra encima, básicamente. Hola. Una pequeña diferencia Sí, y quiero que me ayudes a aclararla. Volviendo al tema del consejo, si bien es cierto como profesionales pues en áreas de salud mental orientados a lo que es esta parte de las adicciones y siempre en cuestión de salud, creo que nosotros no aconsejamos por el hecho pues de que orientamos al paciente hacia o con base en las estrategias terapéuticas. Creo que para efecto de consejos tendríamos que remitirlos, dime si estoy equivocada, tendríamos que remitirlos a un sacerdote, a un, ¿cómo le llaman a los de las otras religiones? Pastores, este tipo de personas que trabajan desde la parte espiritual. Creo que ellos sí están como más asesorados para la parte de consejos y nosotros más de orientación con base en lo que hemos trabajado. Dime si estoy equivocada. Permiso, tomo la palabra, Nadia, porque estoy viendo... De nada, en relación, por eso remarcaba, digamos, justamente remarcaba la palabra consejo para que quede fuera de este espacio técnico, ¿sí? El consejo es algo que tiene que ver con la experiencia personal, o sea, eso uno puede dar una charla de sobremesa a un amigo, ¿sí? Seguramente después cuando vean secuencialmente nuevamente la charla van a poder ir viendo en los distintos momentos en los que esto se fue aclarando, inclusive trajimos la palabra, entró en esta escena de este Zoom, porque fue el comentario de una de las, en el relato de una de las personas que está acá presente, apareció esa palabra, ¿sí? Lo otro que quería aclarar, que lo han preguntado acá en el chat de YouTube y lo han reiterado acá en el espacio del chat del Zoom, han nombrado la figura del neurólogo. Lo que quiero ampliar sobre lo que ya amplié, es que cuando digo integral, es literalmente integral, o sea, y eso implica todas las áreas de salud, ¿sí? Un chequeo clínico general, un estado nutricional, metabólico, cardiológico, ¿sí? No es intervenir con el consumo o el no consumo, digamos, y pensar que todo empieza y termina ahí. Integral es justamente eso, no es ni siquiera AT, psiquiatra y psicólogo. No, hace falta una valoración médica general para ver en qué situación está esta persona, para ver el estado hepático, para ver la medicación que se le puede dar, la que no, para ordenar todas sus cuestiones de pautas nutricionales y alimenticias, que generalmente está desarreglado, y está desarreglado en personas que no tienen problemáticas adictivas, ¿sí? O sea, a ese nivel es integral. Cierro el paréntesis. Buenas noches. Desde Mendoza les hablo. Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Tiene que ver, me uní un poquito tarde, pero mi abordaje que ustedes decían de reducción de daños. Ustedes trabajando ya en el ámbito de hace mucho tiempo, ¿cuáles serían estas estrategias o cuáles serían estas pautas que yo puedo tener como acompañante para tratar de reducir el daño a la persona en un momento, no sé, de crisis o de consumo? Obviamente sé que se atiende mucho a la singularidad
cada persona y que cada persona debe actuar de diferentes modos en un momento, en una crisis. Ahí ¿Cuáles está la serían? respuesta. Ahí está gran parte de la respuesta en lo que estás preguntando, ¿sí? Caso por caso. La intervención seria es justamente eso, caso por caso y en reunión de equipo y supervisión, ¿sí? Si no, lo que estaríamos haciendo es agarrar un modelo y decir, esto aplica para todos, ¿sí? Caso por caso. Tal cual, por ejemplo. Exacto, sí, eso es como comprensible. Pero me refiero, no sé, en un momento de crisis, yo como acompañante y estando en el día a día de esa persona o acompañándolo desde el afuera, digamos, que por ahí como el equipo, como ustedes bien decían recién, el psicólogo trabaja en un área y ese es su área de trabajo y mi área como acompañante es, por ejemplo, no sé, acompañarlo cuando el usuario está por levantarse a dormir la siesta. Y quizás es un momento donde él siente la necesidad de consumo. ¿Cuál sería una estrategia que yo podría aplicar para reducir ese daño en el momento? O a eso, como ejemplos, quizás me refiero. Mira, Eugenia, Amortiguar hay ese cantidad de episodio de estrategias como consumo. cantidad de pacientes. Es así. O no necesariamente amortiguar esa necesidad de consumo, y esto va a ser muy políticamente incorrecto si se quiere, y muy cuestionable por otros profesionales, colegas. Yo muchas veces no he amortiguado la necesidad de consumo. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha un poquito cortado, se escuchó una parte cortada, pero sí se escucha ahora. Muy bajito, si quieres acercarte un poquito más al micrófono. Yo muchas veces no he amortiguado la necesidad de consumo, pero sí he acompañado al usuario a que consuma. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir que el consumo de sustancias ilegales es una actitud que se pena con la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tenés ganas de consumir, ¿dónde la vas a comprar? ¿Qué cantidad vas a comprar? ¿De qué calidad vas a comprar? ¿Tenés plata para comprar? Porque si uno no se involucra en eso, ese usuario, que por ahí no se pudo amortizar la idea de consumo en ese momento, Se corta un poquito, se corta. Ay, se te cortó, no te dejamos de escuchar. Se cortó. Sí, se cortó. Rodrigo, Bueno, no sé si quiere tomar la palabra. sí. Estaba Adelante. pensando, estas situaciones que frecuentemente ocurren en la situación de clínica psicológica, ¿sí? Y pensaba en algún momento también, hago este paréntesis dentro del paréntesis, no sé si trabajamos en distintas áreas o trabajamos en el mismo área de distintos lugares, ¿sí? Porque el concepto de integral implica esto, ¿sí? Hay una parte que es unión, donde la intervención es específica, pero a su vez no deja de ser interdisciplinaria, ¿sí? Yo desde el consultorio psicológico voy a tener en cuenta mi intervención en base a lo que hablé con el AT o la AT y viceversa. O sea que no es que estoy interviniendo desgajado de los otros espacios, ¿sí? Y eso es lo que permite la supervisión y la reunión de equipo, ¿sí? Y con respecto a este ejemplo que se viene dando en relación al episodio de consumo, yo creo que es muy difícil no pensarlo en términos extremos, ¿sí? Consumo, no consumo, y el consumo no tiene que estar, y es terrible, porque a veces el consumo no está, pero no hay un trabajo terapéutico, ¿sí? Atentos con eso, ¿sí? Que si la cuestión termina siendo, ayer le decía a un paciente, consumocéntrica, a la madre de una paciente. No es consumocéntrica, se centraban en si había consumido o no había consumido, cuando esta persona había consumido, pero ahora estaba planteando las situaciones de consumo, las estaba hablando, las estaba comunicando, no se daban en los niveles que se daban antes, ¿sí? Entonces por ahí esta persona no estaba pudiendo escuchar que si bien había un consumo, desde este consumocentrismo, se estaban abriendo espacio a otras cosas y que tal vez la apertura de esas otras cosas en algún momento nos posibilitaba como puente que ese consumo no esté.
¿Me explico? Es importante esto porque a veces nos atormenta eso, ¿sí? O el paciente que prolijito, que no consume nunca, y supongamos que es veraz, que aparte de creíble es veraz, porque creíble siempre es, lo que no es veraz, que aparte de creíble es veraz, pero no hay un movimiento subjetivo, emocional, familiar de nada, digamos. Entonces, ¿dónde está el trabajo terapéutico? ¿Sí? No sé si armé mucho lío, pero me parece que son aclaraciones como muy nodales a lo que es una estrategia terapéutica en adicciones. Sí, sí, yo creo que se comprende bien y esto que decía la otra chica que justo se cortó, es como por ahí también, y esto que hablaban del consejo, bueno, yo como acompañante no aconsejo, sino puedo acompañar o puedo darle otras miradas, o como esto justamente que decía, proporcionar lugares, espacio seguro para el consumo. Esto que decía, por ejemplo, de fijarme de qué calidad, si tengo dinero para comprarlo, dónde lo voy a comprar. A eso me refería con las estrategias y me parece que quedó como súper claro. Bien, creo que estamos en esta situación ahora. Por ahí, en una charla abierta general, inevitablemente, casi de cualquier temática, es muy difícil no terminar en alguna situación como muy específica, ¿sí? Por ahí es más conveniente que lo pensemos en términos más generales todavía, ¿sí? Porque hay que adentrarse como en varios detalles hasta llegar, nos hemos salteado como varios puentes, ¿sí? Pero es interesante porque eso es lo que lo hace enriquecedor, ¿sí? Como rápidamente poner en escena cuáles son gran parte de los paradigmas que tenemos en relación al tratamiento. Una pregunta. Adelante. El consumidor puede dejar de consumir haciendo un tratamiento, pero eso no quiere decir que le deje de gustar consumir. Son dos escenarios diametralmente distintos. Requeriría una aclaración larguísima la respuesta a eso, pero vamos a sintetizar por el no, y tal vez el problema no es si le gusta o no le gusta, porque el problema lo trae el consumo. ¿Sí? Hice una síntesis apretadísima, ¿sí? No vamos a trabajar con... Las ganas las vamos a poder aprovechar para el trabajo terapéutico si las expresa. El expresar las ganas de consumir viene a ser una buena noticia, no una mala noticia. Porque es la posibilidad, estamos hablando de un trabajo terapéutico real, no de un trabajo terapéutico de Tergopol, como muchas veces ocurre, ¿sí? En la cual el usuario es como que se siente que no puede comunicar sus ganas de consumir porque es mal visto, ¿sí? El poder expresar las ganas de consumir es una gran posibilidad de prevenir recaídas y de profundizar en un montón de variables, ¿sí? Cierro con eso, pero es una pregunta muy interesante y como muy extensa. Me están entrando Sí, mensajes. hola. Sí. Sí, pero pasa también que cuando el consumidor él deja de consumir, le agarra ansiedad. En un momento ellos llegan como un ataque de ansiedad que quieren volver a agarrar a consumir. Pero cómo no hacer que ellos vuelvan a caer. ¿Cómo Perdón, haríamos? otra aclaración, como alguien que sacó de escena la palabra consejo. No generalicemos, no hablemos en la primera persona del plural. Los consumidores quieren, porque no sé, si bien hay patrones, ¿sí? Justamente en el caso por caso, la prolijidad clínica es que veamos que no estamos para justamente no leer desde un patrón general. ¿Sí? Si yo le digo los consumidores quieren, le estoy diciendo a la persona que estoy escuchando que no la estoy escuchando de ella, sino que estoy escuchando cuál es mi concepción o preconcepción con respecto a la... No lo sé, ¿sí? Hay situaciones muy diversas. Sí, pasa que por ahí hay mucha discriminación. Bueno, también la puede ver con si alguien es alto o bajo. Claro, uno le dice el consumidor, pero se olvida que el consumidor es una persona como nosotros.
con un problema nada más, pero por ahí como llamarlo consumidor o drogadicto, ya es como una especie más de discriminación para mí. Bien, bueno, pero esa es la situación de discriminación, no es exclusiva de las adicciones. Creo que Hola, buenas noches. puede ocurrir con distintas situaciones, ¿sí? Y siempre es una posibilidad de trabajar las cuestiones de pertenencia y las cuestiones de valoraciones, ¿sí? Yo no le puedo decir al otro qué valoraciones morales tiene que tener sobre las personas adictas. Si la otra persona desea tener una visión negativa, es un derecho de la otra persona, ¿sí? Si no, estaría como ocurriendo en la misma situación de decirle al otro lo que tiene que considerar moralmente correcto o incorrecto, ¿sí? Buenas Siempre es noches. interesante en el trabajo en grupo. Sí, adelante. Adelante, Sonia. Pero no me ¿Qué tal? estaban escuchando, Yo quiero quiero hacer una hacer una consulta. aclaración. A ver, un momentito. Sonia, quiero hacer una aclaración sobre lo que vienen hablando las otras compañeras y después seguimos con vos, ¿te parece? Bueno. Adelante. El consumo, consumidores somos todos. El ser humano es esencialmente consumidor. Nosotros consumimos ropa, consumimos comida, consumimos televisión, consumimos, todo lo que hacemos es consumir. Tenemos una escala de valores que hacen que regulemos los consumos. Hay personas que son consumidores de ropa y se endeudan hasta acá y han perdido bienes materiales esenciales como la casa por deudas con tarjeta de crédito para consumir ropa. Somos todos consumidores. El tema es que cuando el consumo se hace un problema. ¿Entienden? Excelente, Nadia, tu explicación. La verdad que creo que, me he sumado después a este debate, pero creo que hay, más allá de poder alojar todas las preguntas que surgen, creo que la hacen por un estado también de ansiedad de poder responder a diferentes problemáticas. Pero cuando uno hace el abordaje en situaciones de consumos problemáticos, tiene que situarse en un paradigma, el paradigma de lo complejo. Y no hay intervenciones puntual para diferentes casos, como una receta, como dijo Rodrigo, sino el caso a caso. Y tiene que ver también de esto de considerar que es un consumo, que la verdad que lo explicó muy bien y claramente Nadia, en relación a que todos somos consumidores. Ahora, se problematiza cuando ese consumo trae un problema en nuestro nivel de vida, en nuestra vida. O sea, no podemos continuar trabajando porque este consumo se ha problematizado tanto que he perdido la noción de tiempo, he perdido la noción del gasto del dinero, los límites. La verdad que está muy buena la explicación que diste, Nadia. Hola, Leonora, hace un montón que no te veía. Un gustazo, amiga. Acá estoy, desde Salta. Claro, ahí hay una compañera que dice el problema reside en lo problemático. El problema reside en lo problemático, sí, es problemático para el ser, para el poder ser funcional a lo que la vida nos pide podamos ser. El problema es la ambigüedad de la sustancia y de lo que es problemático y de lo que la sociedad espera de una persona funcional. Es ahí una cuestión muy grande a laburar, y Rodri va a poder desarmarlo mejor que yo porque él hace psicoterapia. Es decir, esta sustancia que me sostiene, que me encanta y que decido consumirla, me está reventando todas estas otras cosas. Es una ambigüedad muy fuerte que tiene el consumidor problemático a la hora de querer abandonar esa conducta de consumo. Leí otro comentario que decía el cuerpo tiene memoria y otras cosas más que tienen que ver con las creencias personales, que están muy distantes de las creencias personales de un consumidor problemático.
El consumo problemático es una circunstancia en la vida de una persona, no lo define. Esa persona no va a ser esencialmente consumidora toda la vida, no va a ser ex consumidora, porque el ex le sigue dando una sensación de actualidad. Yo soy ex consumidor, no vamos a definir al consumidor como un consumidor problemático para siempre. Vamos a pensar que el consumo es una circunstancia con una conducta que si la persona quiere ser funcional a la vida, la va a tener que modificar. Tomo la palabra, Nadia. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, Rodrigo, se te escucha. Se escucha, me confunde la secuencia porque la estoy viendo a Nadia también por la computadora. Sí, se escucha, adelante. Ahí leí en el chat de José, dijo, el problema es que se usa la palabra imposibilita intervenir en lo social y lo demás. No, chicos, justamente no, estamos todo el tiempo interviniendo en lo social y de los demás, en todo lo que hacemos cotidianamente, en todas las acciones. ¿Sí? No se imposibilita. Lo que ocurre es que pensamos que las circunstancias macro más grandes no las podemos tomar, pero no las podemos tomar si las pretendemos tomar desde lo macro. Cotidianamente intervenimos en cosas que tienen que ver con repensar los consumos de otra manera, la forma que nos organicemos con la alimentación, con la agenda, con el manejo del dinero, con las interacciones sociales que hacemos, con los comentarios, no, estamos interviniendo todo el tiempo desde lo social. ¿Sí? Fuera de los roles profesionales, ¿sí? Como sujetos sociales, o sea, en los cuales uno tiene acciones en un espacio, capaz que fuera de lo profesional, y en lo cual está produciendo modificaciones mucho más significativas a veces que lo que está haciendo en un consultorio. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido nos hemos confundido gratamente. Ay, me perdí. Hemos visto un vaso medio vacío, cuando en realidad está medio lleno. Si tenemos pretensiones de inmediatez y macroscópicas, sí, pero bueno, eso justamente lo tenemos que trabajar como nuestros pacientes, ¿no? Que pretenden resolver todo en la inmediatez. Y esto es interesantísimo, trabajarlo y poder pensarlo y poder supervisarlo y poder covisionarlo, etcétera, ¿sí? Que a veces nosotros también tenemos el apuro de tramitar algo ya, de que el paciente, y no generamos, no caminamos los procesos, no los andamos, ¿sí? Esa es como la buena noticia. Adelante. ¿El consumidor siempre asume que es consumidor? ¿Vos asumís que sos consumidora? No. Yo sí. No siempre van a decir que que son esperar que el consumidores. paciente asuma que es un consumidor. ¿Qué necesitamos del acto de un consumidor diciendo soy consumidor problemático? ¿Para qué lo necesitaríamos? Y yo creo que cuando uno va a hacer una intervención a un psiquiatra, por ahí no le dice que es consumidor, está negando que es consumidor. Perdón, tomo la palabra, no, también, ¿negación de qué? Que alguien diga que es algo o no es algo, no está ni negando ni afirmando, ¿sí? Creo que esa es una situación que tenemos que repensar nuestros paradigmas, no lo que está diciendo el paciente. Esto que decía Nadia, no sé en qué me aporta, no sé en qué aporta que alguien reconozca o no un consumo. ¿Me explico? En todo caso, la pregunta es, ¿por qué necesito yo? La formulo en primera persona mía, pero le invito a quienes formularon esta pregunta que lo haga. ¿Por qué necesitaría yo que esta persona me reconozca o no reconozca un consumo? ¿Sí? Siempre el paciente nos dice algo del consumo, aun cuando lo está negando, ¿sí? O sea, siempre se está reconociendo algo. Lo que pasa es que el trabajo nuestro es poder leer entre líneas,
¿sí? Esa es Claro, la esa es la negación riqueza. es una respuesta. Es una respuesta fantástica, El buenísima. silencio en sí mismo es una respuesta. La negación es una respuesta y el silencio en sí mismo también es una respuesta. Muchas veces nosotros decimos no me respondió porque no dijo nada. Es lo que dice Rodri, leer entre líneas. El silencio es una respuesta. Yo percibo algo en todas las preguntas que nos están haciendo que tienen que ver con preguntas de las creencias personales y de los juicios personales que tenemos sobre el consumo de drogas. El consumo de drogas históricamente estuvo mal visto. Yo cuando doy clases y digo que la droga es un recurso válido para el consumidor, me miran con cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Estás avalando un consumo. Y muchas veces sí. Muchas veces, o la mayoría de las veces, sí. Es un recurso. Así como un recurso, comprarse un par de zapatillas para salir a correr, consumir drogas, es un recurso para. Es ahí el laburo donde nos tenemos que poner. Para ponernos a laburar en ver para qué nos está sirviendo consumir, abandonar prejuicios sería casi esencial. Yo leí muchas cosas ahí que tienen que ver desde las creencias personales de cada uno. No se puede laburar con el consumo problemático de sustancias si nosotros vamos a abordar desde la creencia nuestra. Nosotros tenemos que sacarnos la creencia, dejarlas en nuestra casa y escuchar activamente al consumidor. Exacto. Primero, que vamos a empezar a cambiar muchos preconceptos que teníamos sobre el consumo, porque quien empieza a trabajar, sí, Graciela, la droga hace mal, eso no lo vamos a discutir, pero te haría mal a vos ahora. No es y punto. Igual no voy a responder a eso. Eso es un concepto y una aceleración muy radical. Déjame agregar esto, Nadia. Aparte, la droga no hace ni bien ni mal, porque es un objeto inanimado. ¿Sí? Estamos hablando de consumo de drogas, no de drogas. ¿Sí? No viene la droga y se me mete en la nariz. ¿Sí? Así que respondo eso, no hace ni bien ni mal. Es la relación. Puedo preguntar, esto está apuntando a que tiene que ver con que genera placer, y ese placer quizás para nosotros que consumimos cualquier otro tipo de cosas en la vida, nos genera placer. Si está bien o está mal, es una construcción personal también que yo me voy haciendo. Y yo no la reconozco o sí la reconozco. Creo que tiene que ver con el valor que le puedo dar, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, la pregunta es que... Relacionada al placer, lo estoy entendiendo. Porque el que consume, cualquier consumo genera placer. No cualquier consumo genera placer, es una construcción subjetiva también. Por eso, pero para la persona que está consumiendo eso, qué sé yo, para la persona, para la persona que está consumiendo eso. Claro, pero a mí no me gusta el café, yo veo a alguien que está tomando café y la está pasando bomba. Por eso digo, es la construcción que cada uno también se va haciendo de ese consumo que tiene. Entonces, por eso digo a esta pregunta de que las personas no se dan cuenta, o no estamos ahí para que ellos se den cuenta de que eso está mal, que está... tomo la palabra porque se abren muchas preguntas. A mí lo que me preocupa que nosotros no nos demos cuenta. Me preocupa que nosotros no nos demos cuenta si vamos a intervenir en la temática y que no podamos escuchar y pensar lo que está señalando la otra persona y lo que nos está pasando a nosotros. Si nosotros no nos podemos dar cuenta de lo que nos va pasando a nosotros, está bueno que nos dediquemos a otra cosa. Esa es mi mejor sugerencia, ¿sí? Si yo voy a intervenir desde lo moral, sea fomentando el consumo o sea prohibiéndolo, cualquiera de esos dos lugares. Dediquémonos a la arquitectura, a la contabilidad, a la física cuántica, ¿sí? No estamos para ahí. La moralidad es otra disciplina, no lo sé. Lo hablamos en otro momento, lo de la moralidad. Yo les puedo transmitir mis sensaciones personales con respecto
estas cosas, pero no sería una charla de consumo problemático, de la intervención psicológica o del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Porque me parece que ahí nos vamos por cualquier tema, ¿sí? Eso, cierro ese paréntesis. Y entender que Hola. que lo que Se corta, y Nadia. entender que lo que está bien, lo que está mal. Yo tenía un profesor que me decía, el bien y el mal parece que fuesen dos calles que están muy distantes la una de la otra y que uno recorre el bien o recorre el mal absolutamente eligiendo veredas. Y eso no es así. Consumir no está mal. Empezar a laburar con un consumidor pensando que consumir está mal es un fracaso y un golpe contra la pared. Y hay algo que es más grave, que es laburar con la subjetividad de una persona que pensamos que está haciendo el mal. De que en realidad no debemos centrarnos en la persona, sino en el problema. Yo cuando abordo un trato bajo tampoco me paro en el problema. Lo que yo hago es laburar con una persona que tiene un nombre, un apellido, una biografía, un sistema familiar, que tiene deseos, que tiene anhelos, que cometió errores, que tuvo muchas certezas en la vida. Trabajo con esa persona. No trabajo con un paciente que entiendo está haciendo el mal, o está haciendo mal, o... Exacto. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Perfectamente. Ahí voy. Totalmente claro, Nadia. A ver, por aquí estaba Había una Stephanie compañera que Lobos y decía después que no nos estaba tenemos que olvidar Sonia Rivera. jamás que cuando abordamos un tratamiento, había una compañera que decía en uno de los comentarios que no nos tenemos que olvidar que cuando abordamos un tratamiento por consumo problemático de sustancias, laburamos sobre la base de una triada que es sujeto, sustancia y contexto. Y laburamos sobre la relación que tiene este sujeto con la sustancia y el contexto. No laburamos con el sujeto solo, no laburamos con la sustancia y no laburamos solo con el contexto. Y esto trae a colación lo que decía Rodrigo hace un rato, que es la demonización de la sustancia. La sustancia por sí sola no hace nada. Yo podría en cualquier reunión traer una bolsa de cocaína y hay mucha gente que la miraría y pasaría de largo. No le podemos dar una entidad viva a una sustancia cuando no la tiene. Muchos años las políticas públicas y propagandistas de muchos de los estados, de los países latinoamericanos sobre todo, decía la droga te agarra, la droga te mata, la droga. Ese mensaje que hemos replicado muchas veces y que lo tenemos muy interiorizados en nuestro sistema de creencia, el sujeto que está usando la sustancia. La sustancia sola no hace nada. La sustancia no hace nada, no sé si me explico. Es el uso que le está dando el sujeto, ¿por qué se lo está dando? ¿Qué es lo que hay que desarmar? ¿Se escuchó? Nadia, Sí. ahí Stephanie tiene levantada la mano hace un rato, no sé si quería hacer alguna pregunta. Hola, Sí. buenas noches. Adelante, Stephanie, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, muy lindo, muy interesante escucharlo. Yo soy estudiante de acompañamiento terapéutico de acá de Chubut, la ciudad de Trelew, y al escuchar aquí a los que están disertando recordaba a la clase que tuve en una materia, ¿no?, relacionada al consumo problemático. Y a nosotros hablábamos, o sea, el profesor puntualmente nos traía esto de reducción de daños, ¿no? Porque pararse del lugar de abordar desde el abstencionismo no resuelve nada. Y entre tantas cosas, ¿no?, que me surgían decir hoy, estas igual, estos posicionamientos que por ahí leía en el chat y demás saltaron igual en las clases, pero uno se va dando cuenta que si se para de este lugar
desde esto de que la droga es mala, es pararnos en un lugar hegemónico, ¿no? Muy reduccionista, y lo que te impide justamente es eso, establecer el vínculo con el acompañado. No va a haber forma. Si uno está parado desde ese lugar como profesional, como acompañante terapéutico, no va a haber forma de lograr un acompañamiento, en primer lugar, porque no se va a establecer un vínculo si uno está, no se puede correr de ese lugar, ¿no? Desde mirar desde esos ojos. Uno tiene que dejar de lado su subjetividad para poder acompañar, porque en sí lo que hacemos es acompañar. Solo permiso para agregar esto. El tema no es dejar de lado la subjetividad de uno, el tema es conocerla, ¿sí? Uno trabaja con la subjetividad de uno. Y otra cosa, y otra cosa con el metamensaje de la droga hace mal. Si lo vamos a tomar literalmente, bueno, dejemos de tomar antibióticos, aspirinas, antiinflamatorios, psicofármacos, y que no nos pongan anestesia si nos tienen que operar. Así que sea tal cual, doctor. A cuchillo limpio. ¿Sí? Entendamos, porque ahí justamente la ciencia médica nos ha permitido un montón de calidad de vida y poder ser anestesiados si nos van a operar, gracias al uso de sustancias. ¿Sí? Por eso, si vamos a usar la palabra droga, vamos a conceptualizarla en todos los aspectos que tiene. No pensemos que estamos hablando de sustancias psicotóxicas ilegales. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Está bueno esto que está pasando en tanto en cuanto podemos revisar nuestras subjetividades. Fíjense que para trabajar en esto, y creo que en muchos otros temas, primero conócete a ti mismo, ¿no? Primero veamos qué pensamos y qué sentimos de esto, no qué nos dicen los libros. Los libros están buenísimos después de haber hecho este otro proceso, ¿sí? Porque nuestra subjetividad es la que va a ser también la bisagra en un montón de cuestiones en estos temas, ¿sí? Pero nos tenemos que conocer. Si vamos a ayudar a alguien a que se conozca a sí mismo, nos tenemos que conocer, ¿sí? Me parece muy importante rescatar esta cuestión de como profesionales a la hora de trabajar, de reconocer nuestros límites también, esto que está diciendo usted, de saber si yo no puedo abordar o no puedo ser objetivo en mi trabajo, de saber hacerme un costado porque sé que no voy a lograr el fin terapéutico, digamos. Y me parece que no solamente en esto de consumo problemático, me parece que tiene que ver con todo tipo de acompañamiento el que abordemos. Exactamente. Está bueno esto. Tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre hago una pregunta que decanta mucho lo que está diciendo Rodri ahora. Cada vez que doy los cursos de consumo problemático, que es el que vamos a empezar a dar en agosto, siempre hago una pregunta. Estamos laburando con un paciente. El paciente le roba la computadora a la madre para ir a consumir. La empeña para ir a consumir. ¿Con quién empatizamos? ¿Con la mamá o con el paciente cuando tenemos que intervenir esa situación? Para pensar, ¿no? Para pensar interiormente. ¿Con quién? Con la mamá. Según nuestra escala de valor y de creencia, vamos a pensar. Con la mamá hay que empezar. Nina dice con la mamá, ¿por qué? Con el paciente. Y habría que averiguar a quién se la vendió. Yo con el paciente pienso que primero habría que empatizar. Siempre es con el paciente. Nosotros somos terapeutas del paciente, no de la familia y de su círculo. ¿Podés decir qué garrón? Yo me iría a preguntar a quién se la compró. Perdón. El consumo problemático no tiene entidad individual, ¿sí? ¿Qué es la computadora con la que labura? Es un problema familiar. Es un problema familiar. Siempre se incluye la familia en una problemática. A veces la salida es excluirla, pero no deja de ser un problema familiar. Claro, en todo tipo de acompañamiento, Sí, no solo en...
Es re complejo esto. Yo les diría que lo dejemos para otro espacio. Aparte, lo que más me viene gustando últimamente es justamente todo el abordaje familiar. El consumo es algo que le pasa a la familia, Yo ¿sí? quería Al hacer grupo otra familiar. pregunta que siempre me anda rondando. Yo soy acompañante y estoy haciendo la tecnicatura. Empecé ahora. Y hay muchos compañeros que están ahora acá también participando. Yo en mi caso me buscaron como acompañante, pero para una adulta mayor, pero tiene solamente el médico de cabecera. No hay un equipo, un kinesiólogo, un psicólogo, como se debe trabajar. Si bien la familia me contrató para trabajar y pusieron ciertos horarios con su médico de cabecera, si bien lo conozco y hemos hablado, pero lo que yo le decía a la profesora, ya deja de ser un acompañamiento porque no hay un encuadre, no estamos trabajando en un equipo y siempre el AT trabaja en un equipo interdisciplinario. ¿Cómo hago yo en ese caso para decir Isabel, no? es más o menos lo que estábamos diciendo al principio. Ya pasás a ser como un empleado Es un doméstico. laburo interdisciplinario, solo no se puede. Claro, Perdón. pero yo quiero hacerlo porque, bueno, ya recibida de AT, decir, bueno, ver, trabajar en lo que yo estudié, aportar todo lo que sé, tratar de ayudar a la persona en ese problema singular, que yo la voy conociendo, pero bueno, es como que la familia no quiere un psicólogo, es una señora mayor, no, psicólogo no, el kinesiólogo tampoco, está negada a todo. Yo ahí pasaría a ser una cuidadora. Si bien los conocimientos, por más que quiera aplicarlos y ayudar, es como que se me cierran, o sea, me atan los brazos, diría de una manera yo. No sería Está una bien, compañera. está bien. Eso por ahí capaz que lo podemos pensar, porque se están presentando preguntas como muy específicas y la idea de este espacio es que pueda ser no un espacio de supervisión, sino una charla introductoria, ¿sí? Los temas que se abren son vastísimos, ¿sí? Yo sugeriría que... Rodrigo, Sí, tenía la palabra Sonia Rivera y también Daniel Nieves, desde hace rato. bueno, hagamos una cosa, que tome la palabra Sonia y Daniel y después quedamos disponibles por todas las vías que hay para poder hacer llegar otras preguntas y demás, ¿sí? Así que adelante. Buenas noches a todos. Yo lo que me he estado centrando, o sea, tomando atención al tema de la conversación con respecto de la adicción, es que se estaban tratando mucho al sujeto. Yo pido disculpas ante todo por mi ignorancia, por eso, bueno, me interesa mucho porque estoy ante todo rodeada de profesionales. Y la idea mía es, en vez de centrarnos en el paciente, ¿no sería mejor centrarnos en el problema que pasa al paciente? Yo trato con personas, varias veces he tratado, no con que pasen con problemas de drogadicción, gracias a Dios, pero sí de acumulación. Entonces yo en centrarme en la persona a quien encanta acumular papeles viejos, botellas, cajas de diferentes materiales, me he centrado más en el problema que la persona en sí. Y hasta acá, gracias a Dios, he tenido muy buenos resultados. Obviamente que no es lo mismo el tema de acumulación. Se me pierde cuál es la pregunta, perdón. Me Que en perdí vez en de esa parte. centrarnos en el sujeto, ¿por qué no centrarnos en el problema en sí? Creo que hemos estado desarrollando el problema en sí, en todo momento, pero es Claro, interesante eso es el lo que yo aporte. quería retocar porque obviamente que la profesora, la de Bien, bien, bien. Córdoba, ya lo había dicho porque me sacó las palabras de la Bien. boca. Cuando ella justo me Bueno, interrumpió, bueno, era eso. Entonces yo quería recalcarlo eso. Si en vez de centrarnos en la persona por el problema que está pasando, ¿por qué no centrarnos en el problema? Bien, bien, bien. Bueno, y después estaba para Daniel, perdón, o José era. Perdón, no me acuerdo bien el nombre.
Daniel. Y Daniel, adelante. Daniel, Dale. Nieves, adelante y con él cerramos. Vamos a ir cerrando. Adelante. Sí, Te escuchamos, Daniel. ¿Sí me escucha? Sí, sí. ¿Sí se oye? Ah, ok. Bueno, yo estoy aquí de México. Y era esta parte también en relación de una de las preguntas que incluso realizaron, ¿no? Cuando le roba la televisión y etcétera. Y era esta situación de la familia y que nombraban al paciente, rápidamente daban como paciente al hijo que robaba, pero la problemática se centraría en quién, solamente en el consumidor, y también esa era la interrogante, ¿no? La problemática para quién, y cómo es que se pueden nombrar problemáticas, era la duda un poco más compleja que tenía. Bien, excelente, porque en un momento lo quise ampliar y me fui en otras aclaraciones. Cuando hablamos de problemática, fíjense que no estamos hablando de personas, estamos hablando de problemática. ¿Sí? Esto nos permite movernos en todo el universo complejo que hay en esto. ¿Sí? No estamos hablando de fulano que consume cocaína. ¿Sí? La familia viene a plantear que un integrante de su familia consume cocaína y él no quiere venir al espacio. Ahí hay una demanda y hay una problemática. Ahora, si pensamos de la forma que se ha venido trabajando décadas atrás, nos metemos en un cuello de botella. Pensamos que el problema lo tiene el que consume solamente y que el consume nos tiene que pedir tratamiento específico en voz alta y en primera persona del plural. Y ahí no estamos escuchando la problemática macro, ¿sí? La demanda viene por otro lado, ¿sí? La demanda viene por quien consulte, ¿sí? Y a veces se trabaja con quien consulte, porque la intervención es desde ahí, ¿sí? Porque aparte, Rodri, requiere que nos pongamos a trabajar, ese es el tema. No que nos quedemos esperando Rodri, que alguien formule. Sí. El consumidor suele ser el síntoma de un sistema familiar. Y que sea el síntoma no quiere decir que excluya de esa problemática a la familia. Simplemente es el síntoma. Exactamente. Bueno, hablando de encuadres, creo que vamos a tener que dar un cierre. Bueno, ¿sí? Esta conferencia se puso re picante en un momento. A mí me encanta el feedback y que hablemos todos, pero el Zoom, viste que es un quilombo para hacerlo, entonces si yo hablo, corto al otro y demás. A mí personalmente estas dinámicas me gustan mucho, porque me gusta mucho escuchar, porque me encanta cuando se empiezan a decantar un poco de prejuicios y poder desde el lugar de profesionales desarmar esos prejuicios. Así que yo por mi parte estoy muy contenta, inclusive con la gente que no opina igual y demás. Me parece un golazo que suceda. No es que no opinen igual, sino lo que pasa es que se están enfrentando a una situación que no conocen, no todos conocen, no tienen el mismo punto de vista o las perspectivas de la manera que la ven ustedes, que obviamente que ustedes trabajan en el campo, tienen las ideas mucho más claras. Por eso, pero obviamente el tema de que en la vida todos los días se aprende algo nuevo y obviamente las ideas, o sea, la referencia de ustedes, su sistema, su manera de trabajar, también ayudan a ver las cosas de otra perspectiva y no de la manera que uno cree que está bien, pero no es así. Adhiero. Así que agradezco. Bien, adhiero. Por eso digo que está genial que todas estas cosas salgan como emergentes, porque adhiero con Sonia, que está bueno que podamos poder construir desde el disenso. Amauta y EPSA está proponiendo un curso de formación en acompañamiento terapéutico en consumo problemático, que empieza ahora en agosto y le pueden pedir toda la info a Marce. Todos estos temas se están laburando fuertemente, porque entendemos que las teorías preestablecidas en libros nos dicen un montón y nos enseñan un montón, pero son las vivencias las que nos transforman en definitiva. Sí, Nadia, aprovechando lo último que estás diciendo,
vamos a invitar tanto a los profesionales o estudiantes que estén en otra parte del mundo donde no se conozca el acompañamiento terapéutico, a la formación de acompañamiento terapéutico que vamos a brindar a partir del 3 de agosto, ya aquellos que tengan alguna formación de acompañamiento o no la tengan, los vamos a invitar también a la formación de consumo problemático que vamos a dar también a partir del 5 de agosto. Tanto los dos cursos van a empezar en agosto. La introducción al acompañamiento, que es de brinda las herramientas básicas para entender el entorno del acompañamiento, dura 5 meses y se hace en consonancia con otras universidades de México. Bueno, Sonia está acá como representante de la Universidad de Querétaro, con la Universidad Latina de Panamá, ¿sí? Con entes de Perú, de Argentina, ¿sí? Y el de consumo problemático va a durar 4 meses, lo vamos a dirigir con Nadia, con Rodrigo también, ¿sí? Y se va a dictar a partir del 5 de agosto, los jueves. También están invitados para poder abrir este debate, ¿no? Y consultar todas las preguntas que puedan tener. ¿Y cuánto sale? Ahí por privado, a los mails o a los WhatsApp, Marce va a mandar toda la información. Sí, la información Los se envió, horarios, costo. se envió la información a todos los correos. El primer correo que se envió una vez que se inscribieron, estaban estos dos cursos, ¿sí? No son gratis los cursos, ¿sí? Está en información en cada correo de cada uno de los que se han inscrito, y si no se han inscrito y están aquí, se pueden comunicar a través del teléfono de Amauta o las redes sociales que tenemos, tanto en Facebook como en Instagram. Queridos colegas, la verdad que quería felicitarlos por lo que escuché, de lo que pude ingresar. La verdad que pudieron alejar muy bien las demandas constantes de todo lo que están participando acá en el Zoom, sobre todo, bueno, del desconocimiento, pero también escuché mucha angustia en las preguntas. La verdad que valoro la ética profesional de los tres, porque han ido contestando más allá del debate que se armó, la profesionalización de todos los conceptos que fueron surgiendo, muy buenos, excelentes. Y desde ATESA seguimos apoyándolos a Mauta y a todos los profesionales. Gracias, Leonor. Bueno, muchas gracias a todas las personas presentes, y bueno, quedamos a disposición. Y bueno, les envío un abrazo sin barbijo desde la pantalla. Bueno, Muchas gracias a todos. muchas gracias a todos y a los comentarios que están llegando. Porque en la especialización se van a tocar cada uno de los temas que salieron en forma de debate, se van a tocar más profundamente y se van a desarmar y desandar muchas cosas más profundamente. Así que les esperamos. Hasta pronto, visiten las páginas. Buenas noches, Marcia. Buenas noches, Rodrigo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Que les vaya lindo, cuídense. Buenas noches. Gracias.